Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Romero. Carlos Romero es analista internacional, profesor de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, bueno, y reconocido cronista de la vida diplomática del mundo. Sí, Bienvenido. señor, del mundo entero, Carlos. Mira, estamos haciendo este programa porque se cumplen 75 años de la OTAN, de la Organización del Tratado o para el Tratado del Atlántico Norte. Sabemos que es una organización político-militar. Ahora, ¿realmente para qué fue creada la OTAN? Bueno, para entender lo que fue la OTAN o la OTAN, hay algunos que dicen OTAN, otros OTAN. Que dicen NATO, que es en Y inglés. dicen NATO en inglés, o NATO. Pero en todo caso, para comprender la función de esa organización hay que comprender lo que fue la Guerra Fría. Es decir, el momento en el cual se termina la Segunda Guerra Mundial y hay un desequilibrio militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque los Estados Unidos no solamente tenía la bomba, sino que la detonó en la guerra con Japón, en Nagasaki y en Hiroshima. Pero ya desde el año 1945 había la sospecha que los soviéticos estaban desarrollando la bomba atómica. Hicieron una serie de pruebas en el año 47-48 y eso motivó entonces a que los pensadores estadounidenses en su mayoría dijeran que era necesario hacer una nueva comprensión, un nuevo programa, un nuevo diseño de lo que era el sistema internacional. Y sobre esa base había que implementar dos cosas. Primero, entender que se estaba dando una situación nueva, que era la era nuclear. Y en segundo lugar, obligarse a responder a esa situación nueva, y esa obligación a responder fue una alianza militar. ¿Cuál fue la alianza militar? La NATO, la OTAN, una alianza militar que era no solamente para, de cierta manera, defenderse de la Unión Soviética, sino algo más importante todavía, de buscar el equilibrio nuclear. ¿Por qué había que buscar el equilibrio nuclear? Porque el equilibrio nuclear era la garantía para evitar una nueva guerra. Y esa nueva guerra, si se daba, iba a ser una guerra total, la guerra de destrucción total. Y iba a pasar de ser fría a ser una guerra caliente. Caliente y destructiva porque la humanidad iba a desaparecer. Es decir, desde ese momento el equilibrio del terror, como dice la frase, demuestra que había una situación en la cual si Estados Unidos detonaba una bomba atómica en contra de la Unión Soviética iba a responder inmediatamente y 1 menos 1 igual a 0. Claro, el juego suma 0. El juego suma 0. Entonces, de ahí en adelante, la OTAN vino cumpliendo un papel importantísimo en la defensa de Occidente, frente a la Unión Soviética y sus aliados. Pero un papel básicamente disuasivo. Un papel, gracias a Dios, de carácter disuasivo, pero que ha venido transformándose en los últimos tiempos. Ya la OTAN no está referida solamente al tema del equilibrio del terror, sino que ha hecho operaciones militares terrestres, no nucleares, por ejemplo en Yugoslavia, y al mismo tiempo ha aumentado la membresía, es decir, de 20 y tantos países, hoy son 32. Eran 29 al principio, ¿no? Al principio, ahora son 32, no, eran 19, después 22, después 32, que es ahora. De esos 32 de ahora, 14 son nuevos, es decir, son del 2000 para acá. Pero no solamente... Tienen que ver con el desmontaje de la Unión Soviética. Claro, a eso voy. Eran No solamente son países que estaban por ahí, sino que la mayoría de ellos eran de la órbita soviética. Exacto. Entonces, la correlación de fuerzas cambió, primero porque el Pacto de Varsovia se vino a menos, la Unión Soviética quedó sin sus aliados europeos, y en tercer lugar, algo que es muy importante destacar, hubo un desarrollo armamentista muy importante en la OTAN, no nuclear. Es decir, fue perdiendo la OTAN solamente su perfil nuclear, su perfil basado en la tesis del equilibrio del terror o de la muerte después de la muerte, para tener un aparato defensivo que fuera más allá de lo nuclear, que es lo que se probó en el caso de Yugoslavia. Claro, hubo grandes momentos en la OTAN durante todos estos años. Por ejemplo, la crisis de los cohetes en el año 1962, cuando hubo la pretensión soviética de establecer
unas bases militares de carácter nuclear En Cuba. en Cuba. Hubo una situación difícil también cuando la OTAN defendió al Reino Unido frente a la agresión, desde la óptica de la OTAN, de la agresión argentina. Y por supuesto también en el desarrollo de los gobiernos de transición entre lo que fueron los gobiernos de la República Socialista Soviética, más los países socialistas del este de Europa, aliados de la Unión Soviética, también hubo un papel importante de jugar en cuanto a discutir si era necesario ampliar o no ampliar la OTAN con estos nuevos países, con estos nuevos miembros. Bueno, es que ahorita hay muchos que quieren entrar, comenzando por Ucrania. Pero ahora también tiene una participación en el conflicto Rusia-Ucrania. A eso voy, a eso voy. Y contemporáneamente la OTAN ha ampliado sus mecanismos no nucleares en el caso de la guerra con Ucrania. ¿Por qué? Porque hay una defensa de Ucrania total por parte de la OTAN, que tiene que ver también con el avance de la Unión Europea en tener participación en el ejercicio de las tomas de decisiones en Europa. Tiene que ver también con el distanciamiento que ha habido entre Rusia y la Unión Europea y Rusia y la OTAN, porque durante los tiempos de Gorbachev se había logrado una serie de tratados de limitación de armas nucleares muy importantes que garantizaban de cierta manera la imposibilidad que se diera en la realidad la muerte, paz mundial, pues. La muerte después de la muerte. Exacto. Bueno, yo diría que la paz nuclear. Nuclear, exacto. La muerte después de la muerte. Y inclusive se limitó y se destruyeron. Por cierto, Ucrania, después del desmembramiento de la Unión Soviética, Ucrania se quedó con una serie, con más de 5.000 ojivas nucleares y fue desarmando eso. Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y era el segundo país más importante de la Unión Soviética. Entonces, con la guerra en Ucrania, ha habido un despliegue de la OTAN en materia militar tradicional en el sentido del campo de la guerra, pero con un armamento muy sofisticado y con una erogación de carácter financiero muy grande frente a un país que está enfrentando nada más y nada menos que a Rusia, que Rusia tiene su pretensión de avanzar un poco y recuperar Y algunos que ha vuelto el terrenos. terror nuclear porque Rusia varias veces, Putin ha amenazado con activar. Bueno, ha vuelto a la amenaza. La amenaza, Ha claro. vuelto a la amenaza. Igual que la OTAN, que no, es decir, está en una guerra, como la entendemos, convencional, o sea, no va al terreno, ni tampoco utiliza armamento más allá de que le está entregando en este momento Ucrania, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si la OTAN Claro. participara en la guerra con Ucrania ya de manera directa, Sí, ahí ya es la provocaría. tercera Claro. guerra mundial. Sería de hecho la tercera guerra Esta mundial. es la tercera Dicen guerra que mundial. vamos caminito para allá. ¿Qué Bueno, piensa? mi pensamiento sobre esta materia es que vamos mal, en el sentido que vamos transitando una carretera ciega, que al final es una carretera ciega, pero hay todavía condiciones para atajarlo. Es decir, todavía hay posibilidades que vuelva la sensatez en ambas partes, porque Vladimir Putin se la pasa amenazando que él tiene armas nucleares y que las puede utilizar. Y por parte de la OTAN, la posición cada día es más suma cero, de enfrentamiento directo con Rusia. Entonces vamos hacia un camino sumamente peligroso que pudiera poner en duda la paz mundial. Sí, porque la OTAN ahora, como dio sus 75 años, reitera o recuerda que su principal misión es garantizar la paz, es decir, mantener la paz, buscar la manera de que no se desmadren las situaciones. Pero hasta ahora pareciera que no se está consiguiendo. Bueno, lo que pasa es que tendríamos que hablar de la guerra en Ucrania a su manera de ser. No solamente la guerra de Ucrania, sino la cantidad de conflictos que están estallando en todas partes. Bueno, lo que pasa es que la OTAN no puede ser vista como un salvavidas de todos los conflictos que pasan en el mundo. Sí, está circunscrita a un área. Claro, y eso es una cosa, para allá iba. Es decir, ¿cuáles son? ¿Tú crees que en este momento se le está exigiendo demasiado, se está sobredimensionando la OTAN? Yo creo que tu pregunta es importante porque pareciera que la OTAN se está pasando de los límites de los cuales fue creada.
Y eso para la paz mundial es un daño increíble porque se podría convertir en una especie de policía mundial, como pasó en Yugoslavia, en el caso de la ex Yugoslavia. En términos generales, lo que yo pienso es que el origen de la OTAN fue un origen muy claro, muy concreto, que fue buscar el equilibrio del terror y de responderle a Rusia, entonces Unión Soviética, con sus pretensiones de país nuclear y de un país que de cierta manera tenía las ganas de influir en otros países europeos, y uno lo ve claramente cómo fueron controlándose todos esos países de Europa Oriental bajo regímenes parecidos al régimen soviético, en primer lugar, y en segundo lugar con el Pacto de Varsovia, una unión militar de la mayoría de esos países con la Unión Soviética. Desaparecida la Unión Soviética, desaparecido el Pacto de Varsovia, y en una supuesta debilidad rusa, la OTAN fue creciendo. Pero yo creo que eso tiene su límite. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, para Rusia es un punto de honor no aceptar que Ucrania sea miembro de la OTAN. Pero fíjate que Suecia no era miembro de la OTAN y Finlandia tampoco, y entraron ahora. Entraron. Y Rusia... Y hay otros países aspirantes también. Bueno, hay otros países, inclusive países que no son del Atlántico Norte, como es el caso de Colombia, que es socio de la OTAN. Ese es un tema importante, ¿no? Pero son socios no es miembro, con un es tratamiento socio. especial. Claro. Exacto. Hay dos tipos de socios. El socio como tal, donde Colombia es en América Latina, hay otros países en otras partes, es socio, y hay otro grupo que son socios de un miembro de la OTAN, que en este caso de los Estados Unidos, que en América Latina son Argentina y Brasil. Pero yo creo, quisiera dar una reflexión general. La OTAN, el armamento ruso, etcétera, etcétera, y la situación que vivimos también con China desde el punto de vista de su influencia en Asia, nos llevan a reflexionar que estamos viviendo un momento de retroceso pacífico y de retroceso democrático. Es decir, que estamos viendo una situación en la cual pudieran darse situaciones de conflicto, escenarios de conflicto, nunca pensados después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que ya eso es una preocupación importante. Bueno, que dejas aquí. Ahí tenemos una reflexión importante. Que dejas aquí para el siguiente programa, ¿no? Claro, en el set. Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Nos has actualizado muy bien en todo lo que significa la OTAN en este momento. Vamos a la pausa, ya volvemos.